Cuéntenos de la vida. Yo no estoy muy enterado de la vida de Kant. Un poco como el camino largo del asunto. Digamos, por lo general, yo pensaba que estos filósofos estaban un poco alejados de la religión, ¿sí? O sea, nunca me imaginé como ese tipo de vainas ni nada de eso. Pero entonces, este Kant, él decía que él fue educado en base a una filosofía pieísta, como un movimiento tipo los anglicanos y vainas así. Y el tipo, toda la vida la mamá como que se lo puso bajo la tutoría de uno de estos curas, y el cura era el que decía lo que el man debía estudiar. Y también decía que el man de chiquito fue malísimo para matemáticas y para filosofía. Que de hecho el man iba a empezar era por el lado de la teología, debido a la influencia de este señor. Sino que años más tarde, cuando ya el tipo empezó a hacer estudios más serios, el man empezó a mejorar en esas dos cosas. Y terminó, incluso este señor que era en principio el tutor, termina dándole clases en la universidad, no me acuerdo ahorita en qué universidad, le termina dando clases de filosofía acá, pues termina siendo pues, lo que ya conocemos ahorita. Digamos, el man sí la tuvo difícil en el sentido de que le tocó hacer algo así como clases privadas y cosas así para mantenerse dentro de los estudios. Y el man a la final vino a brillar, fue por allá cuando tenía 40 y tantos. Por eso es que hay que estar tranquilos, ¿sí? Sí, porque el man desde los veintitantos que tenía ya sus estudios como, por decirlo así, avanzados con respecto a los de la mayoría, él estuvo esperando a que soltaran como una plaza en la Universidad de Königsberg. Pero se demoraron como 10, 15 años en soltar esa plaza, y ahí fue cuando ya él pudo empezar a brillar. Después, entonces eso me pareció curioso. De hecho, en el libro que yo estaba leyendo nombraban también el estilo de educación religiosa de Leibniz, Descartes. Todos están, eso ahorita lo dijimos, todos están conectados con la religión. Sí, eso es así. Y es bastante curioso porque, digamos, pues uno no esperaría que terminaran siendo de cierta forma como tan laicos en el asunto, al momento de hablar del conocimiento, del hombre, de la naturaleza humana, ese tipo de cosas. O sea, pero sin embargo es pesado, o sea, uno nota que vienen de esas líneas, sin embargo se atreven a decir cosas bastante alejadas, o sea, sí, bastante ya por otro lado. Entonces, eso me pareció muy curioso en cuanto a eso. Ya íbamos hablando de esto, la lectura sí es difícil de hacer, porque digamos, es la forma en la que los tipos hablan. Sí, claro. Porque aunque Descartes no habla tan así, ¿o sí? No, Descartes es como más tranquilo el hombre, más personal. Sí, más conversación, más como... O sea, el tipo sí no... O sea, la diferencia con Kant es que Kant es más formal. Lo que pasa es que ustedes notarán, y eso es una tendencia, mire, y voy allá y no se me olvide, y es una tendencia natural de la gente formal o del formalismo, que es, no sé si ustedes han visto, sus profesores les habrán dicho, y ustedes sabrán, cuando se armen 1.516.202 artículos de matemáticas o de física, que eso en general busca que usted hable de manera impersonal, es decir, que usted no aparezca, porque a uno le agrada Descartes, porque Descartes es personal, o sea, yo, y yo pensé, y yo fui, yo viajé, yo actué. Cuando usted lee a Kant, o lee un artículo de física divertido, o lee un artículo de matemáticas divertido, usted va a encontrar que nunca hay referencia a yo, ni a nosotros casi. Generalmente está dirigido como en un lenguaje muy neutral, que llega a ser incluso muy aburrido, al nivel de Kant. Pero es que lo difícil de Kant es que él le da definición a cosas, como el concepto de trascendental, le da una definición, el concepto, y empieza así y acá, entonces uno cuando va leyendo, para trascendental es algo que pasa, pero tiene otra definición, entonces le toca a uno como recordar qué es lo que él piensa de esos conceptos. Es que, miren, yo creo que para leer a Kant, yo lo hice en una parte cuando estuve leyendo, que era, bueno, este man aquí dijo tal cosa, no sé, generó una ley, una fórmula o generó un axioma. ¿Sí estamos? Entonces tan, axioma,
que esas definiciones son estrictamente lo que uno denomina axiomas, ¿sí? Como empieza a generar, bota un axioma, o sea, una definición, dice, se dice que, entonces la toma, tal, y partiendo de esas definiciones, como él bota tantas definiciones, entonces llega un momento donde uno no puede, ya con tantas definiciones al tiempo, entender todo lo que él construye. Por eso digo que él no construyó eso en 2 semanas ni en 2 meses, sino en una cantidad de tiempo desesperante. Y algo interesante que tú decías que me hizo pensar es que yo creo que para hacer filosofía es bueno estar más viejo. Sí, más bien. En el sentido de que creo que esa parte del conocimiento requiere, además de leer y entender, rayar, lo que sea, ¿sí? Requiere también, y lo hemos hablado acá, y dándole peso a la experiencia, de experiencia. Que incluso pasa, insisto en lo que yo les digo a ustedes respecto al libro, cuando lo leo y cuando lo leí. De que han pasado muchos años, entonces ahora lo leo y digo, interesante, por lo menos entiendo a qué está jugando. Es que cuando uno lo lee por primera vez virgen y sin que nadie le haya hecho a uno todas estas vainas, entonces uno queda como, ¿quién sabe qué pasó? Que fue como cuando me enfrenté a mi primer libro que leí, que era Introducción a la Filosofía. Yo, uy, qué chévere, me gusta la filosofía, ¿no? Introducción a la Filosofía de Hegel. Ah, Dios mío. Y leí como hasta la 45 y dije, no, vamos a darle pelea. Ay, ya. Perdí. Entonces, eso es, digamos, por ejemplo, yo digamos no sufrí tanto con lo de las definiciones, porque por sí, al contrario, eso a mí me hizo la vida un poquito más fácil de leer el libro. Porque a usted le gusta la matemática. Sí, exacto, uno está acostumbrado a eso. Digamos que uno llega y coge una teoría diferente, no lo primero que encuentra es un poco de definiciones, que si usted no se las aprende, o sea, no puede. Entonces, de hecho, a mí, a pesar del lenguaje, que el lenguaje es bastante, no es ladrilludo, sino es bastante denso, como que les gusta escribir todo muy disfrazado de muchos adornos y de mucho, o sea, los manes para decir no. Por ejemplo, la definición de trascendente. El tipo llega y dice trascendente es bla 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 y empieza a desglosar un poco de ideas y de cosas para decir al final que trascendente es que parte de la razón pura. Y entonces eso fue como, o sea, digamos, y hay muchos. Este man me muestra que estos manes son muy matemáticos. Pero no, eso está bien, ¿no? Y digamos, eso fue muy, o sea, y pasa en todo el libro. El tipo usa muchos argumentos, y al final 2, 3 páginas la resume en algo muy sencillo. Uno no está diciendo que lo anterior no haya servido, pero es que, o sea, es la sencillez por la que termina haciendo las cosas. Sí. Las que o sea, pero vos sentiste que no necesitaba echarse ese discurso para llegar a esa definición. A veces. A veces es que hay que tener cuidado, a veces el discurso que más se echa, que puede ser muy largo, es para llegar a esa definición. Como ya después de leer uno la definición, uy, pero este man le dio muchas vueltas para llegar a la definición. Pero a veces esas descripciones sirven para llegar a la definición. O sea, hay momentos en que uno sí siente que como, pues ya, o sea, ya sé que no me diga. Pero hay momentos en que se hace completamente necesario, particularmente en el discurso filosófico, social, es muy típico eso. O sea, es como parte, y suena tonto, del discurso. El discurso social, el discurso filosófico es así. Y ustedes leen, y no solo leyendo a Kant, uno lee incluso a Descartes, o si uno va y lee, por ejemplo, cuestiones de la política, la república, entonces uno también encuentra que esos discursos siempre son así, como que se armó una estructura discursiva en esas ramas de conocimiento, y no es como nosotros, que nosotros decimos, bien, primera ley de Newton, pin, 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 segunda, pum, o corolario tal, o axioma tal, nos vemos, y empieza uno. Este mapa, obviamente, es que, insisto, para construirse el axioma de Carreto social, pues toca de pronto escribir un poco el comportamiento social o la relación entre razón y práctica, conocimiento empírico, sentidos, ¿entender? Se pone difícil. No sé, de pronto también por lo que hay varios autores que han definido conceptos similares, entonces por eso es que se echan en carrera, como que botan el concepto, pero lo intentan argumentar refutando a algunos autores o pues trayendo cosas de algunos autores, entonces precisamente por eso es que hacen ese carrero, porque pues uno sabe que pues en las ciencias humanas la verdad no es absoluta en cierta medida, y pues la verdad se construye socialmente, ¿sí?
es decir, Sí, la sociedad acepta esto, entonces claro, por eso vota el Carreco, entonces los demás filósofos o escritores o qué sé yo, pues leen y dirán, bueno, sí, le puedo contradecir por este argumento o tal cosa, pues creo yo que pues que vota eso. No, sí, es que igual yo creo que eso toca hacerlo, ¿me entienden? O sea, eso es algo que cuando uno algún día escribiremos un libro de carácter social, ¿no? Cuando lo hagamos, entonces tendremos que armarnos un discurso para poder vender ese producto, esas ideas. Si estamos, no es trivial. ¿Se acuerdan del libro que les mostré ayer? Ese que me encontré de teoría del conocimiento. Ustedes miran, el tipo es filósofo de la Nacional, y ustedes miran el discurso y el discurso es muy del estilo, ¿sí? A pesar de que es un libro completamente muchísimo más light que el libro de Kant, ¿sí? Es que recuerden que el libro de Kant es difícil. Y yo solo les expreso una cosa. Yo creería inocentemente que después de Descartes, cuando aparecen en paralelo David Hume, Spinoza, Leibniz, en fin, si estamos John Locke y todos estos señores, uno empieza a notar que el discurso empieza a crecer en complejidad. Por eso es que cuando mi amigo hablaba del pragmatismo, por allá, que chévere que no lo trajo, sea porque sí, sea porque no, y es que el discurso, por ejemplo, ya en el libro de pragmatismo que se inició en el siglo XX, se dispara. Y si ustedes quieren leer, por ejemplo, a alguien más complicado, pueden coger a Bertrand Russell, que es matemático, y entonces decir, venga a ver Russell qué dice, y ustedes empezarán a notar cómo esto se empieza a poner ¿qué? Difícil. Por ejemplo, de los últimos libros que yo leí, y que el primer día que vine les traje libros para que miraran, libros raros que tocaba de pronto mirar o conocer, había un libro que se llamaba Contra el método, de Feyerabend. Esos ya son libros de filósofos de segunda mitad del siglo XX, y entonces uno lee y dice, cómo se pone muchísimo más que complicado. Por eso es que miren, si yo digo una cosa, creería yo en este momento puedo leer con más calma Feyerabend, porque ya vengo del discurso de los otros, entonces uno se va, eso es como cuando uno hace ejercicio, ¿no? Uno va va aumentando, entonces cuando llega el momento de probar, uno prueba, pero como yo no me sé el discurso de los manes y llego a Feyerabend de una, entonces el man me coge y me golpea. Entonces, lo bueno de hacer este ejercicio es que hemos ido aumentando ¿qué? La dificultad en el discurso. Realmente, insisto, el discurso de Descartes y el discurso de Kant son demasiado diferentes y pues igual ambos son completamente serios. ¿Me entienden cómo es? Bueno, mi hermano, te estamos esperando. Vos, cuéntanoslo tú. ¿Cómo así que sobre qué, mi hermano? Buenos días, sobre Kant. Pues sobre quién más vamos a hablar. ¿Sobre el libro? Sobre el libro, mi hermano, cuénteme. Pues no sé, ya creo que uno entraba con el libro suponiendo que era algo como difícil de comprender. Ya nos había yo asustado, ¿no? Sí, entonces entraba uno con la lectura algo asustado. Pero entonces el libro tiene algo que no se crea. O sea, normal va como narrando y uno va comprendiendo. Sí, se va como que explica todo detalladamente. Sí. Entonces, pues, no me pareció difícil el libro. ¿No te pareció difícil el libro? Pues no, o sea, la lectura como tal es difícil. O sea, es fácil, que él argumenta muchas cosas. Ya hay unas ideas que uno dice, bueno, son... Me dejaste loco. Sí. Pero de todas maneras el libro es comprensible. Bueno, miren que aquí hay algo chévere en general. Y para terminar con Kant, que es al que más le hemos botado videos en este curso, que es que a Kant le hemos dedicado 4 sesiones. Y no hemos leído mucho. ¿Estaban de acuerdo o no? Porque, insisto, sería muy pretencioso, que es lo que yo más odio y lo he comentado, decir que ya porque estuvimos en 4 clases y nos echamos un medio carretazo de Kant y leímos ahí un brochazo de Kant, sabemos Kant, o sabemos las ideas de Kant. Realmente eso trasciende mucho más allá de lo que leímos. Si estamos, pero en medio del curso de epistemología nos ha permitido comprender un poco cómo va la teoría del conocimiento en el juego, por lo menos hasta 1700. ¿Estamos de acuerdo? Ayer dejé tareas, espero las recuerden, no las voy a repetir, pero ya las dejé, ya las dije para que se informen los que no están informados sobre cómo son esas tareas para tenerlas presentes para la próxima semana. Mostré un libro, entonces vamos a hacer unas lecturas sobre ese libro, particularmente unas lecturas que giran en torno al método científico. Si estamos, dejé una tarea que nos tocaba averiguar que era el positivismo y el negativismo filosófico para poder comprender
por qué es que somos tan positivistas los positivistas colombianos, o por qué existen ideas que se llaman neopositivistas o ideas así bien raras. ¿Sí estamos? Profesor, ¿las tareas es bastante para ver como cualquier solo para? No sé, quedó grabado, vayan viendo. No recuerdo qué dije. Señores, sigan siendo felices como lo soy yo con este asunto. Podéis ir en paz. Quiero mi ensayo. Quietos.